Hola a todos, ¿cómo vais? Espero que bien. Pues yo vengo hoy aquí para enseñaros cómo he realizado esta corona con un estilillo así como rústico, totalmente personalizada, por si todavía queda algún rezagado o rezagada por ahí, como yo, a ver si esto os inspira de alguna manera y os da alguna ideilla. Lo primero que voy a hacer es crear los mini cuernos. Para su estructura voy a utilizar alambre. A ojo, encima de la corona voy calculando la longitud que busco y lo corto con un alicate. Después voy a ir creando la forma del cuerno uniendo trozos más pequeños de alambre. Este paso no es necesario, pero añadir unas gotitas de silicona caliente ayuda a que las uniones queden fijas y nos faciliten la tarea. Ahora voy a cubrir toda la estructura y para ello voy a utilizar arcilla de secado al aire. Con un poco de agua voy ablandando la arcilla para que sea más fácil de manipular y poco a poco voy cubriendo todo el alambre. Tras bastantes horas de secado, la arcilla tiende a agrietarse cuando se seca completamente, así que esto que veis es normal. Yo de hecho, pues esta vez voy a aprovechar las grietas porque me gusta así estéticamente. Lo que voy a hacer ahora es lijar la superficie para corregir imperfecciones y con cola blanca voy a ir rellenando las grietas para que no se rompan del todo. Y con una mezcla de agua y cola blanca voy a barnizar toda la superficie. Con ello la pieza quedará mucho más resistente. Hay que tener en cuenta que la arcilla es bastante delicada, sobre todo si hacemos piezas tan pequeñas como esta. Así que en este paso aconsejo dar las capas que sean necesarias hasta estar seguros de que queda lo suficientemente resistente. Aún así, con este tipo de arcilla nunca nos tenemos que confiar porque, como he dicho, es bastante delicado y si hacemos algún movimiento brusco o se nos cae, lo más probable es que se nos vaya a partir. Entonces tenemos que ir siempre, pues eso, con mucho cuidadito. Cuando ya esté seco todo, ya puedo proceder a pintarlo con acrílicos. Y teniendo esto terminado, pues ya puedo comenzar a montar la corona. Para ello voy a utilizar las piezas que he hecho a mano, unos cuantos adornillos, un poco de cuerda, la corona en sí misma y una pistola de silicona caliente. Lo primero que voy a hacer es pasar la cuerda. Para sujetar los cuernecillos a la corona, yo voy a utilizar unos cuantos imanes, los cuales voy a pegar con silicona caliente. Se podría prescindir de este paso y sujetarlo tan solo con alambre o silicona caliente mismo, pero los imanes permiten que se pueda quitar y poner estas piezas de forma más cómoda, sobre todo para el momento en el que haya que volverlo a guardar en su caja hasta el año que viene, pues eso, no te lías desenganchando ni que se rompan en el proceso ni nada así. Y lo puedes guardar todo pues mucho más compacto y ya está. Si las piezas que hacéis pesan demasiado y se caen,
Siempre podemos añadir un par de imanes más y conseguir más fuerza. El resto de adornos, pues algunos los engancho directamente y otros los pego con silicona caliente. Aprovecho para deciros que muchas de las cosas que estáis viendo las podréis encontrar en la tienda online de Mano Mano, como por ejemplo la corona, la cuerda o las ramitas estas de acebo que estáis viendo ahora mismo. En la descripción, como siempre, podréis encontrar todos los links necesarios por si estáis interesados en adquirirlo también. Para finalizar, con un poco de pintura acrílica voy a ir aclarando algunas puntas de las hojillas de la corona para que le dé un toque más invernal y desgastado. Y esto era todo. Ya lo veis, ya lo hemos terminado. Como siempre, tenéis más fotos de este proyecto en mi web, por si queréis verlo un poco más de cerca, y en mis redes sociales, en las cuales siempre voy subiendo el progreso antes de compartir el vídeo por aquí. Muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya gustado y por si no nos vemos hasta el año que viene, al menos por aquí por YouTube, aprovecho para desearos unas felices fiestas, que lo paséis muy bien y al que le toque pasar un mal trago, pues nada, que lo intente llevar lo mejor posible, que en 2 semanas esto ya está totalmente olvidado y ya estamos a otra cosa. Y nada, que ya nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos.